Ya. Vamos a hacer esta parte de aquí del segundo ejercicio. Este es del modelo de examen que preguntó en el 2021, ¿no? Esta primera parte ya se hizo, está en el video de estabilidad que ya se los compartí. Entonces, solamente faltaría esto. Y cuando ya se completa el tema de estabilidad y control de potencia, que viene a ser esa segunda parte. Entonces puede ser que muy probable que este examen lo vuelva a repetir, ¿no? Entonces, entonces la primera parte, viene la segunda. Esto, y ya es la parte de control, ¿no? Entonces, este ejercicio es corto, es más corto que la primera parte, ¿no? Por eso vale un poquito de menos puntos. Bueno, así 20 y 20, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que se debe hacer, cuando tenemos datos, ¿no? Vamos a anotar los datos. Primero hay dos unidades de generación, unidad uno y unidad 2. Unidad uno, esa unidad uno está eh, con una potencia nominal de 400 MVA, unidad de generación, y luego está la unidad 2, entonces está con 800 MVA ese, ¿no? Ahora, dice que respectivamente está a una regulación de velocidad del 4 y 5%, ¿no? Entonces, para la unidad uno va a tener una regulación de velocidad del 4% y para la unidad 2 del 5%, ¿no? Sí. Este, aquí hay algo, un dato que no está, pero que es muy importante saberlo. Tendría que preguntarle usted al ingeniero la potencia base, ¿no? Vamos a tomarlo aquí como 1000 MVA. Lo común es 100, ¿no? Pero en el libro para este ejercicio, si usted lo abre en el MATLAB, que este es el 12.2, sale con 1000 MVA. Entonces vamos a tomarlo como 1000, ¿no? Eh, Esto le pueden aquí, ¿no? Preguntar al ingeniero, ¿no? Puede cambiar ese 100 o a 1000, ¿no?
Entonces me dice que las dos unidades están en paralelo y están compartiendo una carga de 700 megavatios, ¿no? Entonces aquí está la unidad uno, la unidad 2. Entonces, la unidad uno tiene 400, 400 megavatios y la otra unidad tiene 800. Entonces, generación está compartiendo una carga de 700 megavatios, ¿no? La unidad uno suministra, bueno, esta es su potencia, ¿no? Nominal, pero la unidad uno suministra 200, ¿no? Entonces, este de 200, ¿no? Ese está ahorita suministrando 200. Y el 800 está suministrando 500, ¿no? Suministrando 500. Una frecuencia de uno por unidad, ¿no? O sea, 60 Hz, ¿no? En el ejercicio, como es eh, de Estados Unidos, eso sí, su frecuencia es 60, ¿no? En el caso de nosotros sería 50, pero vamos a seguir lo que dice el libro, ¿no? Entonces, sería una frecuencia de 60, ¿no? Frecuencia inicial, ¿no? Frecuencia inicial de 60 Hz. Es parecido al un poco lo que es como el ejercicio de dinámica del ingeniero Iber Cruz en la materia central, donde bueno, ocupa algunos conceptos, ¿no? Como la parte de la variación de la frecuencia y el incremento de la carga, ¿no? Eh, ya. Bueno, hay un incremento de carga, no sé, estos 700 se pasa a cambiar, ¿no? O sea, de un sistema de potencia estable, pero que va cambiando eh, la carga, ¿no? O sea, varía. Entonces, existe un delta, un incremento de carga de 130, ¿no? Megavatios. Entonces, inciso A, ¿no? Inciso. Ya. Eh, Desde el inciso A, supongo que no hay carga dependiente de la frecuencia, ¿no? Es decir, D igual a cero, ¿no? Entonces, para nosotros, aquí D igual a cero.
Ahora dice, encuentre la desviación de la frecuencia en estado permanente y la nueva generación por cada unidad, ¿no? Entonces, nos está pidiendo la desviación de la frecuencia, ¿no? Entonces, al haber un incremento en la carga, eh, bueno, pues la potencia activa se ve afectada, ¿no? Por ese cambio de frecuencia, ¿no? Entonces, como que van relacionados. Entonces, al variar de 70 a 130, entonces va a haber un cambio sí o sí. Entonces, me está pidiendo eso, ¿no? Entonces, si tengo una frecuencia inicial, va a haber una frecuencia final, ¿no? Y eso es lo que me está pidiendo la división de la frecuencia. Y la nueva generación en cada unidad, ¿no? Entonces, me va a pedir, me está pidiendo eh, la nueva generación, ¿no? Me está pidiendo G1 y G2. Ya. Entonces, con estos datos se puede ir empezando a hacer, ¿no? El primer paso es expresar la velocidad del regulador, ¿no? En cada unidad. Cada unidad tiene su porcentaje de regulación de velocidad, ¿no? Entonces, para esta columna aquí, voy a poner regulación de velocidad, ¿no? La regulación de velocidad igual se le llama el gobernador, ¿no? Que es el que me permite que el generador opere de acuerdo al cambio de carga, ¿no? Que existe en el sistema. Me regula, bueno, trata de mantener siempre el 50 Hz, ¿no? Ya, entonces, el primer paso es ese. Yo tengo aquí expresar la regulación de velocidad de cada unidad, ¿no? En, pero en qué expresión, ¿no? Lo tengo que llevar a una base común, ¿no? En este caso, nuestra base común es de 1000 MVA, ¿no? Ya. Entonces hay que expresar la regulación de velocidad, la base común, o sea, hay que hacer un cambio de base, ¿no? Eh, bueno, la fórmula para esto sería parecido al cambio de base que se le hace a los generadores o transformadores en cortocircuito, ¿no? Entonces, como decir, regulación es igual, ¿no? El porcentaje de la regulación por la potencia base dividido entre la potencia nominal de la máquina, no del generador. Entonces, como hay dos unidades, entonces va a haber dos cambios de base para cada una, ¿no? Entonces va a ser regulación de velocidad uno será igual, uno de 4% y el otro de 5, ¿no? Entonces,
4% en decimales 0,04 por mi potencia base de 1000. Potencia nominal, como estamos hablando de la unidad uno, entonces 4% su velocidad, su potencia base 100 y su potencia nominal sería de 400, ¿no? 400, ¿no? Lo mismo para la regulación 2, sería 5% por 1000 dividido entre 800, ¿no? Entonces saco esto con la calculadora y me da aquí 0,1 y aquí me da 0,0625 por día. Entonces sí se está llevando, ¿no?, la regulación de velocidad a base 100, ¿no? Eh, Poner entre paréntesis valores por unidad, ¿no? Pero, entonces ya están las dos regulaciones de velocidad en valores por unidad, ¿no? Ahora la variación de la carga, ¿no? La variación de la carga es el incremento de la carga de 130, ¿no? Entonces igual hay que llevarlo a valores por unidad, ¿no? De la variación de la carga de 130, ¿no? Entonces, la variación de la carga. Entonces, para llevar la variación de la carga a valores por unidad, yo necesito conocer esa variación de la carga en valores reales, ¿no? Real. Y dividirlo entre la potencia base, ¿no? Eh, Esto de aquí sale eh, que un valor por unidad es igual a un valor real dividido entre un valor base, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. Pero un ratito se está bajando mi batería. Voy a cargar mi computadora.
Ya. O sea, lo que habría que hacer es eso, esos 130 es mi valor real, ¿no? Megavatios entre la potencia base que es 1000 1000 MVA, ¿no? Entonces, me tengo que dar en valores por unidad. Y si se divide esto, da 0,13, ¿no? Entonces, y vamos calculando esto, vence de rango. De ahí, eh, hay que hallar la desviación de la frecuencia, ¿no? Me pedía la desviación de la frecuencia en estado permanente, ¿no? O estacionario, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ujú, entonces nosotros necesitamos saber esa variación, ¿no? Desviación de la frecuencia. Entonces, esa fórmula vendría a ser de la frecuencia sería igual a la frecuencia inicial. Eh, este de aquí es, bueno, de estas unidades de Hertz, ¿no? Y esto de aquí es lo mismo que hicimos, bueno, la misma definición, ¿no? Valor por unidad, para el valor real por el valor base, ¿no? Entonces, pero aquí estamos hablando de frecuencia, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, este de aquí sería el real, de aquí sería el por unidad, ¿no? Valor real y el por unidad, eh, no, este sería el base, perdón, el base, ¿no? Porque si queremos hallar la real, sería multiplicar el valor por unidad por el valor base, ¿no? Y eso es esto. Entonces,
pero el valor base de la frecuencia son los 60 Hz, ¿no? Entonces, este de aquí vendría a ser la frecuencia, la variación de la frecuencia por en valores por unidad, ¿no? Y para hallar eso, igual, tiene su fórmula, ¿no? Entonces, sería la variación de la carga negativo dividido entre la inversa de la regulación de la velocidad de la unidad uno más la regulación de la velocidad de la unidad 2 más D, ¿no? Entonces, para el inciso A se dice que es de cero, ¿no? Entonces, si de cero para este, ahí va a ser. Entonces, variación de frecuencia en hertz y este variación de la frecuencia en valores por unidad, ¿no? Eh, tenemos todos los datos, tenemos frecuencia inicial 60, tenemos la variación de la frecuencia en valores por unidad, tenemos como dato variación de carga, regulación de velocidad, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Variación de la frecuencia en valores por unidad, si ahora menos. Como es en valores por unidad, entonces todos tienen que estar en valores por unidad, ¿no? Entonces, en la variación de la carga vamos a ocupar la que en valores por unidad, o sea, 0,13 menos 0,13 dividido entre la inversa R1 0,1, ¿no? 1 R2 0,0625. Entonces, todo esto me va a salir en valores por unidad. Entonces, yo hago esto con la calculadora. Me sale, como es menos 0,005 en valores por unidad. Entonces ya tengo un dato. Entonces, ya puedo calcular la variación de la frecuencia, ¿no? Tengo frecuencia inicial y tengo variación de la frecuencia en valores por unidad. Entonces, menos 0,005 por frecuencia inicial, que es 60 Hz, ¿no? Entonces, a multiplicar esto, me sale menos 0,30 Hz. Entonces, esto es lo que me pide el ejercicio, ¿no? El inciso A. Ahora, como hay un cambio en la frecuencia,
este cambio y yo tengo una frecuencia inicial. Entonces yo puedo calcular el nuevo valor que toma, ¿no? La frecuencia, ¿no? O frecuencia final, digamos. Aquí, frecuencia final o nueva frecuencia. La frecuencia final viene a ser la suma de la frecuencia inicial más el incremento, ¿no? O la variación de la frecuencia en hertz. Yo tenía como frecuencia inicial 60 más, pero ese más por menos va a ser menos 0,30 hertz. Mm, Entonces, haciendo la diferencia, vale 59,70, ¿no? Como esta es la variación y esta es la frecuencia final, entonces, eh, este vendría a ser igual un resultado importante, ¿no? Ya. Ahora, esa no la desviación de la frecuencia en estado permanente. Ahora pide la nueva generación en cada unidad, ¿no? El inciso A. Como pide cada unidad, la fórmula es fórmula general, del generador, ¿no? Es el valor negativo de la variación de la frecuencia, valores por unidad dividido entre la regulación de la unidad, ¿no? R. Entonces, tendremos que sacar para cada unidad, ¿no? De la unidad uno menos la variación de la frecuencia en valores por unidad, ¿no? Dividido entre 7 el generador uno, entonces la regulación de la velocidad uno en valores por unidad. Lo mismo para la unidad 2, ¿no? Ya, si se corta, va a ser el mismo link. Falta 1 minuto y medio. Y el inciso es lo mismo, el mismo procedimiento.
solo que ahí entra, da un valor de D, ¿no? Entonces, en otra sesión ya concluiría el inciso B, ¿no? Y entonces vimos que la variación de la frecuencia en valores por unidad es 0,05. Bueno, es 0,05, sí, 0,05. Pero menos 0,005. Ahora aquí dos menos eh, uno de la fórmula y el otro que es dentro del dato, ¿no? Menos 0,005. Como es la misma variación de frecuencia, para los dos, ¿no? Es menos. Y entonces, eh, la regulación de la velocidad era